Muchas gracias. Primero que todo, agradecer por la invitación a esta instancia. Como Universidad Autónoma y como MetaLab estamos muy agradecidos de poder traer un poco del desarrollo de lo que hacemos nosotros en cuanto a investigación, aplicación y docencia sobre realidad virtual y metaverso. Claro, ya el nombre le da una distinción especial, MetaLab. Cuéntanos, en definitiva, ustedes están inversos ya en lo que significa realidad virtual y todos los elementos que eso considera. Exactamente, de hecho la sigla MetaLab hace relación a el laboratorio del metaverso, y metaverso es más allá de lo establecido. Entonces, en el fondo, nosotros somos mucho más que un laboratorio en ese sentido, mucho más que eso. ¿Qué podemos saber del metaverso? ¿De qué manera lo aplicamos a nuestra realidad? Y ahí quiero entrar directamente a lo que ya sabemos. Un lugar emblemático de Temuco que está situado en metaverso. Cuéntanos de esto. Bueno, primero que todo, aclarar que el concepto de metaverso es un concepto bastante antiguo. Se habla de esto desde el año 92 en ciertos libros, ya comenzábamos a hablar del concepto de metaverso. Y metaverso en el fondo es una realidad paralela virtual persistente. Vale decir que si yo apago el equipo, esta realidad virtual sigue existiendo y cualquier persona puede conectarse a ella, ¿ya? Nosotros dentro del laboratorio lo que desarrollamos es investigación, aplicación en docencia y también prestación de servicios respecto a diferentes aristas de la realidad virtual. Entre eso la realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual. Desarrollamos también aplicaciones con creación de gemelos digitales en base al levantamiento 9 puntos. Y por último también desarrollamos investigación y aplicación en inteligencia artificial, que es algo bastante nuevo para nosotros, pero que hemos podido lanzar, de hecho, en un congreso hace un par de semanitas atrás, nuestra primera inteligencia artificial desarrollada por la Universidad Autónoma. Claro, yo iba a decir que cuando escuchamos todos estos conceptos, me vas contando lo que se está haciendo, alguien podría decir, estamos viendo una película de ciencia ficción. Es una realidad actual y que está acá en Temuco. Exactamente, la realidad virtual llegó para quedarse. Se dice que es el Internet 3.0. Es la evolución, es el único camino que está hoy por hoy siguiendo la Internet y la evolución de las redes y las conexiones. Y es bastante interesante, ya que nos permite poder nuevamente, al igual que las redes sociales revolucionaron, ¿cierto?, las comunicaciones en su momento, el metaverso, la realidad virtual, viene a evolucionar, a dar el siguiente paso a esta interacción social del mundo. Cuando hablamos de esto, me viene a la mente lo que hoy día estamos pensando con las redes sociales. ¿Dónde está el límite? Muy buena pregunta. De hecho, actualmente el metaverso es, como se dice, aguas internacionales, porque no hay jurisdicción ni hay reglamento establecido. Es una conversación que tiene que darse, que en este momento hay distintas instancias, entidades que están conversando sobre la regulación y los límites legales, ¿cierto?, de lo que significa entrar a un metaverso, sobre todo considerando que esta tecnología es bastante llamativa para los niños. Entonces es importante saber discernir y determinar cuáles son los límites. Además que el mismo hecho de la utilización de los lentes en cierta edad no es recomendado por estar, digamos, expuestos a luz directa en los ojos. Entonces hay varias normas legales, éticas, que tienen que conversarse y que en este momento, como le digo, el metaverso es aguas internacionales. No hay nada establecido todavía. ¿Y quién debería o quién tiene digamos, la misión de asumir esta responsabilidad? Porque, Gabriel, evidentemente estamos entrando... Mira, partiendo porque uno podría tener una identidad, distinta o paralela en este mundo, una vida. Desde ahí tú estás haciendo crear sociedad. De hecho, sí. Yo, por ejemplo, tengo en varias aplicaciones avatar que tienen mi cara. Entonces, cualquier persona podría ocuparlo, digamos, para poder hacerse pasar por mí, por ejemplo, en ese sentido. Y es algo que se puede dar. Si tú me preguntas quién debería regular esto, obviamente son las instituciones legales, el poder jurídico de nuestro país y también de los organismos internacionales que deberían, digamos, regular esto. Si seguimos la escala bajando, las universidades, que son las primeras entidades que, digamos, desarrollan exploraciones sobre este tema, también ellos deberían poner su input sobre la mesa para poder discutir y tener más variables para poder tomar decisiones en cuanto a cómo normamos y reglamos estos contextos. ¿Código de ética?
Por supuesto, código de ética. Hay harto que hablar respecto a la ética. Por ejemplo, algo importante que nos pasó ahora en el desarrollo de una inteligencia artificial que generamos en la universidad era la pregunta respecto a si esta inteligencia artificial podía tener sentimientos. O sea, yo le puedo preguntar a una inteligencia artificial cómo te sientes, pero eso es ilegal. Las inteligencias artificiales no pueden demostrar sentimientos. Entonces, es un término jurídico importante, ético, porque si yo hago una representación de una persona, obviamente esa persona me puede responder con sentimiento y eso no es el objetivo de una inteligencia artificial. Es un asesor. ¿Cuántas películas hemos visto de eso cuando se entra al momento de que el avatar tiene que entrar a discernir? Y películas antiguas, los Robocop, por ejemplo, cuando lo crean y el que lo crea con un objetivo particular, a la única persona que no podía detener era él. Exactamente, es súper interesante eso. Igual, no sé, para los que somos quizás un poquito más antiguos, digamos, claro. Las películas como Matrix o El Señor del Jardín, son películas bastante interesantes que ya nos ilustraban en los 90, todo este mundo de la realidad virtual y los avatars y personajes que están en otros universos paralelos, digamos. Y nada, como les comentaba al principio, este es un escenario que ya existe hace mucho tiempo. Ya en la década de los 90 ya conversábamos sobre estos temas, pero hoy por hoy la tecnología ha avanzado a tal punto que nos permite poder llegar con esto a nuestras casas. Ese es el gran paso y la gran diferencia. Y por qué esto ha evolucionado tanto. Los precios, la accesibilidad de estos equipos. Por ejemplo, el equipo que tenemos acá es un MetaQuest 2, fácilmente puede costar 400.000 pesos, entonces no es algo inaccesible. Y ese es, digamos, el motivo principal por el cual en los últimos 3 o 4 años esto ha tomado tanta relevancia. A partir también de lo de la pandemia, que también fue un input importante para darle cabida a esto. Sí, claro, y para salir de esta parte, creo que el objetivo de la ciencia, el objetivo de la investigación, de quienes fundamentalmente están en las fuentes universitarias, académicas, lo hacen con un objetivo positivo, con una forma de entregar alternativas, incluso yo diría, de proyección de las sociedades. El punto está cuando se va por otro lado y hay otros intereses y ahí la situación comienza a ponerse complicada para una iniciativa que nace de manera mirando un lado positivo. Exacto, por ejemplo, el MetaLab particularmente está bajo el alero de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la universidad. Ya. Y en ese contexto, por ejemplo, en la carrera de Arquitectura hay un ramo que se llama Historia de la Arquitectura. Y por ejemplo, donde se analizan distintas etapas históricas de la humanidad y distintos edificios patrimoniales. Y por ejemplo, imagínense hablar sobre el Coliseo Romano, ya, pero en un contexto donde antiguamente nosotros veíamos un profesor presentando una PPT, un PowerPoint, ya, con las diapositivas, pero imagínense ahora que el profesor y los alumnos se puedan poner los lentes y estar dentro del Coliseo y puedan ir a ver análisis estructurales de cómo eran las soluciones constructivas del Coliseo, pero estando en el Coliseo. Entonces, eso le da un valor agregado y obviamente a nivel de educación es un aprendizaje mucho más significativo y eso lo hemos podido testear y constatar haciendo estas bajadas al alumnado a través de estos ramos y estos cursos docentes. Y a propósito de historia, a propósito de elementos importantes que tenemos hoy día en Temuco, la Plaza Aníbal Pinto, la Plaza de Armas, como se conoce comúnmente, es un símbolo y que ustedes han trabajado con Metaverso. Exactamente. El año pasado nosotros desarrollamos un proyecto que se llama Caleidoscopio Virtual, que lo que busca es conectar a la población, ¿cierto?, con el contexto patrimonial extinto, en este caso de la Plaza Aníbal Pinto, ¿ya? Y en ese contexto lo que presentamos hoy día en el FESI es un vagón que le denominamos el vagón del viaje en el tiempo, porque nos permite poder entrar y a través de la realidad virtual recorrer la Plaza Aníbal Pinto en 3 etapas históricas. Ya. En 1920, en 1970 y en la actualidad. Entonces, a partir de esta interacción, nosotros podemos pasar de etapa en etapa y podemos contrastar cómo las fachadas de las 4 cuadras de la plaza, digamos, han ido cambiando y han ido evolucionando y uno se puede preguntar por qué. Y ahí uno asimila, por ejemplo, los fenómenos naturales como los terremotos que han, digamos, dañado la estructura y han hecho que algunas o se hayan caído con los terremotos o hayan tenido que demolerse por los daños estructurales. Y a partir de eso la morfología, la imagen de la plaza ha ido cambiando. Así que es una aplicación bastante interesante, ha tenido bastante, digamos, buenos comentarios, a tal punto que llevamos la aplicación a Talca y a Santiago, que nos pidieron la versión
digamos, local de Talca y Santiago. Y en ese contexto es más o menos lo que se desarrolla con esta aplicación. Un viaje en el tiempo para conocer nuestro patrimonio a partir de la tecnología de la realidad virtual. ¿Cómo será el impacto de estar en la Plaza Aníbal Pinto sin árboles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en 1920, ustedes cuando vayan a ver la maqueta de esa, o el modelo de ese contexto, van a ver que las palmeras eran pequeñas. Eran pequeñas. Después en 1970 ya tenían una altura mucho mayor y en la actualidad son las palmeras como están. Entonces todo ese contraste nos permite poder ir entendiendo cómo el paso del tiempo cambia efectivamente la morfología de los lugares. Y solo en fotografía lo he conocido, no, alguno podría decir, claro, él vivió en ese tiempo, pero no. Yo entiendo que ahí en Prat hay una estación de Servicentro, en lo que hoy día frente a la municipalidad. Exactamente, de hecho ahí se puede ver, pasaba también por Prat, pasaba el, no sé si un ferrocarril como tal o era un tranvía. Un tranvía. Un tranvía, porque había líneas ahí en los adoquines, entonces todos esos contrastes, todos esos contextos ustedes los pueden ver en el modelo de la plaza recorrible. ¿Y eso está dentro de la muestra que ustedes están haciendo acá? Sí, o sea, el tranvía como tal no, pero sí las líneas Se ven las líneas. Exactamente, en 1920. Ya después en 1970 cambió bastante la morfología, el contexto y la plaza misma, producto del terremoto de Valdivia, ¿cierto?, de 1960. Y eso ya fue un gran input para el cambio de la fachada. Y ahora en el 2022 también podemos ver que aparecieron torres, ¿cierto?, y elementos que son mucho más pregnantes y se puede hacer un contraste entre esas dos realidades. Y un impacto debe ser lo que tú dices, el tema de los edificios y de la estructura que había ahí, porque además hay que decir que la línea de edificación que había en sus tiempos, en los primeros tiempos ahí, habían bancos internacionales presentes sí, aquí en Temuco, sí, y que mostraban también yo diría el glamour de la arquitectura del momento. Exactamente, la arquitectura modernista de esa época. Teníamos, por ejemplo, el banco transatlántico alemán. Exacto. Teníamos el banco español, entre otros elementos súper importantes también. Teníamos un edificio que para mi gusto personal, el edificio más bello que yo he visto en Temuco, en registro fotográfico, que es el Teatro Paramount, que es donde antiguamente estaba el cine Showtime, no sé si se acordarán de ese, o el cine Central. Ya, correcto. Antes había una fachada increíble que hablaba sobre el contexto del modernismo arquitectónico y era puntualmente el Teatro Paramount de Temuco. Sí. Temuco tuvo una época maravillosa en materia de arquitectura y uno ve hoy día, los retail es un símbolo de modernidad, pero son un cajón nomás. Exactamente. Sí, bueno, a partir de la evolución, ¿cierto?, tecnológica, la arquitectura como tal y la construcción ha ido migrando hacia lo más sostenible, lo más económicamente viable, ¿cierto? Entonces, obviamente se ha optado en este proceso evolutivo por minimizar de repente los elementos decorativos. Nosotros antes podíamos ver elementos como cornisa, detalles, gárgolas, incluso en las fachadas de los torreones, pilares, columnas. Lo que se ha cambiado ahora por fachadas mucho más sencillas, de cristal, de vidrio, y mucho más monolíticas en ese sentido. Claro, es que además en el mundo el concepto de la seguridad, que también en un país que es absolutamente sísmico, hay que tenerlo en cuenta. O sea, es más riesgoso, ¿cierto?, un edificio como los que teníamos antiguamente en materia de un sismo, por ejemplo. Exactamente, de hecho la norma antisísmica en Chile es una de las más exigentes a nivel latinoamericano, porque básicamente estamos encima de las placas tectónicas, ¿cierto? Somos un país de terremotos. Por lo tanto, ahora las edificaciones actuales también han reforzado mucho más esa arista constructiva y eso es lo que, como le comentaba, ha hecho que cambiara la morfología. Antiguamente las edificaciones no tenían esta condición estructural resistente a los sismos, entonces es por eso que todas estas fachadas hermosas que existían antiguamente se tuvieron que caer o se tuvieron que demoler algunas por los daños estructurales graves que sufrieron producto de los terremotos. Y reconstruirla con otra tecnología, con otra característica para evitar, y hemos tenido sismos bastante fuertes y ha resistido bastante bien nuestro país. Sí, exactamente, ya nosotros podemos estar tranquilos en cuanto al soporte estructural porque, como les digo, la norma sísmica chilena es bastante exigente, a nivel de proyectos de cálculo, digamos. Gabriel, comenzamos con el metaverso, nos metimos en la urbanización, sí. pero que todo es un contexto que hace precisamente a esta realidad virtual permitir conocer
como si estuviéramos ahí, lo que fue el sitio que hoy día vivimos. Exactamente, nosotros lo que encontramos maravilloso es esta dicotomía que se produce entre un elemento como este, tan tecnológico, ¿cierto?, de la última tecnología, pero utilizado en reconstruir nuestro patrimonio, o sea, en recuperar y restaurar, o por decirlo de alguna forma, retrotraer, ¿cierto?, nuestra historia. Entonces, eso es una dicotomía que a nosotros nos gusta bastante porque a partir de la tecnología podemos revivir el pasado. Entonces, Gabriel, es bastante interesante. ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo involucra el poder, por ejemplo, el trabajo de la Plaza Aníbal Pinto, establecerlo en metaverso? Mira, a nivel de plazo, estamos hablando de un proyecto que se demoró alrededor de 3 meses. Primero nosotros hicimos un levantamiento de 9 puntos de la plaza en la actualidad, ¿cierto?, para reconocer sus dimensiones, sus características. Posteriormente nos asociamos a agrupaciones sociales de preservación del patrimonio como Temuco Tour. Ellos nos aportaron imágenes patrimoniales, ¿cierto?, de las fachadas, y a partir de las imágenes nosotros reconstruimos las fachadas en un ejercicio de modelación tridimensional. Y después montarlo en la plataforma de realidad virtual para que pueda ser visualizado a través de estos dispositivos. Llevó aproximadamente 3 meses en desarrollarse. El aporte gráfico también de alguna manera ayuda, me imagino, a tener la característica de lo que ustedes quieren entregar después en el metaverso. Sí, por supuesto. Obviamente la tecnología, si bien está bien avanzada, sigue siendo limitada en cuanto a aspectos gráficos. Si, por ejemplo, tú me preguntas si esto tiene niveles de hiperrealismo, todavía no. Pero no porque no podamos hacerlo, sino que porque los equipos y los dispositivos no están preparados en esta época, digamos, del avance tecnológico para recibir tanta información. Entonces, sí llegamos a un nivel bastante avanzado donde la mayoría de las personas van a poder ver elementos y reconocerlos como reales, pero queda mucho por avanzar en cuanto a esa arista de hiperrealismo, llegar a ver elementos que uno le cueste, digamos, reconocer si es virtual o es real. Sí, y me imagino que a medida que van pasando los años, por ejemplo, trabajar una historia del 2000 en adelante es mucho más fácil porque está mucho más el recurso, archivo de imágenes, ya sea video o fotografía, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, para nosotros fue un desafío bastante interesante y entretenido el hecho de que a nosotros nos llegaran el set de fotografía. Pero nadie nos ordenó ni nos dijo cuál era primero, cuál estaba después. Entonces tuvimos que hacer nuestra propia reconstrucción de línea de tiempo para entender que estas eran las fachadas que estaban en la década de 1920, estas son las que cambiaron, esta era la misma esquina que esta otra, y eso, al ser nosotros de Temuco, obviamente se nos hizo relativamente sencillo, claro, pero sí. Cuando nos tocó hacer lo de Talca y lo de Santiago en San Miguel, se nos hizo complejo porque nosotros no somos de allá, por lo tanto tuvimos que pedir asesoría al equipo docente de la Facultad de Educación de la universidad en las sedes de Talca y Santiago, y ellos nos ayudaron entonces a ordenar este ejercicio de levantamiento histórico. Y por eso el proyecto Caleidoscopio es un trabajo interdisciplinario, cuando trabajamos entre arquitectos, modeladores, profesores que nos ayudaron a reconstruir la dinámica de la fachada, y por último los desarrolladores que eran los que levantaban el soporte para la realidad virtual. Bueno, y también el recurso bibliográfico que Exacto. se pueda tener es un aporte sustantivo a lo que significa recrear historia. Exactamente, de hecho hay fachadas que no pudimos reconstruir porque no teníamos acceso a información de calidad. Imágenes que no mostraban las fachadas completas o imágenes que estaban dañadas por la época, por la data de la fotografía. Entonces, esa fue una dificultad bastante compleja de abordar también en su momento.